Dios les bendiga en este día. Bendecimos a Dios porque Él ha tenido bien a bien que estemos de pie, que estemos con vida. Damos gracias a Dios por cada día, por cada hora, por cada segundo que Él nos permite estar de pie. Amén. Porque en estos tiempos Él está probando nuestra fe, Él está probando la valentía de nosotros como hijos de Dios. Bendigo a Dios por este medio que podemos acercarnos un poco, ¿verdad? Para poder hablar de su palabra, para poder entender su palabra y para poder ver los tiempos que Dios tiene preparados para nosotros y para sus hijos. Amén. Bendigo su vida, su familia, su casa y declaro la paz de Cristo, el shalom de Dios en cada hogar. Amén. Venimos declarando este día que el manto del Espíritu Santo desciende para con nosotros sobre nuestra cabeza. Bendigo su vida, su obediencia, amén, porque realmente los que estamos de pie, los que estamos conectados ahora mismo, son los que tenemos hambre y sed de justicia, son los que estamos buscando que el Señor nos dé respuesta, que el Señor nos hable, que el Señor nos llene, que el Señor nos sacie, porque realmente necesitamos ser como esas vírgenes prudentes, no como las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes están a la par de la puerta, en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes, en las noches, en todo tiempo, esperando que su Señor les hable, esperando que el Señor abra la puerta, amén, orando en todo tiempo, humillándonos y buscando ese aceite para que nuestra lámpara esté encendida. Ese aceite es la unción de su presencia que se derrama cada vez que nosotros le buscamos, cada vez que nosotros tenemos a bien y estamos dispuestos a buscar su presencia. En estos tiempos ha venido un cansancio, letargo, ha venido esas cosas que no queremos que sobrevengan a nuestras vidas porque no nos dejan avanzar, no nos dejan levantarnos. En este tiempo hay mucha gente con depresión, con tristeza, con preocupación, pero el que está agarrado del Señor no viene nada de eso. Toda opresión se va, toda depresión es anulada, todo espíritu que viene quizás a amedrentarte, espíritu de miedo, espíritu de temor, como predicábamos la vez pasada, tiene que irse porque fue quebrantado en la cruz del Calvario. Dios nos ha hecho libre a nosotros de todos esos demonios, de todas esas persecuciones satánicas, de todo eso que ha venido a veces que son batallas que tenemos que librar nosotros los hijos de Dios, amén. Sabemos que este es el tiempo donde Dios le está dando oportunidad a su pueblo que se suba al arca. Le está dando oportunidad a aquellos que no le conocen a que se arrepientan de sus malos caminos y busquen la vida, porque ciertamente el pecado lo que trae es muerte. El Señor lo habla en su palabra, que el pecado trae muerte. Usted tiene que estar confiado en su Dios, en su Señor, en esa roca inconmovible que es el Señor. Él es inmutable, el gran yo soy, nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar agarrados del Señor porque realmente todo lo que está escrito acontece, toda profecía que está escrita en su palabra tiene que cumplirse. Pero dice el Señor que aunque pasemos por todas estas cosas, que no dañemos ni el vino ni el aceite. Dice que todo lo podemos hacer, pero que no dañemos ni el vino ni el aceite. Hoy en esta mañana quiero hablarle del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas 10:30, donde habla, amén, del samaritano, ¿verdad? El samaritano es algo que Dios nos enseña, que hay una generación, hay un remanente, que esa generación y ese remanente es del Señor y está escogido. Ese remanente está escogido y es la generación de aceite y del vino, la generación que busca al Espíritu Santo y la generación que en todo tiempo tiene gozo, tiene paz, tiene alegría, esperando a su amado. Esta es la generación que el Señor quiere levantar para estos tiempos, una generación que está llena de vino y está llena de aceite. Amén. Usted sabe lo que representa el aceite. Amén. La oración, el aceite, la presencia del Espíritu Santo, representa esa vasija que está llena de aceite, de su presencia. Amén. En este tiempo que estamos pasando, sabemos que hay muchos escenarios, hay muchas cosas que están aconteciendo,
Hoy el escenario de esta nación es una enfermedad llamada pandemia, amén, donde estamos siendo probados el corazón, si es justo o injusto, donde estamos siendo probados si ciertamente somos hijos de Dios, si estamos siendo probados, amén, si estamos ya listos, ¿verdad?, para el Señor. Entonces, este es un escenario que está ocurriendo en este tiempo 2020, amén. Sabemos que Jerusalén es el lugar de la promesa, amén. Y hay que nosotros descender a Jericó como lo hizo el samaritano, descender a Jericó para poder conquistar. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que conquistar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra generación. Necesitamos conquistar muchas cosas en este tiempo y no tienen que ver con lo material ni con lo físico. Tienen que ver con aquello que no se ve, tiene que ver con lo espiritual, con la riqueza espiritual que usted tiene, un nivel de madurez espiritual, que usted ya no siga siendo neófito, que usted pueda crecer espiritualmente y morir al viejo hombre, a la vieja mujer, porque eso es lo que está tratando de hacer el Señor, que usted ponga la mirada en las cosas de arriba, el reino, que usted ponga la mirada en las cosas que no son temporales, sino que son eternas. Eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Y en el libro de Lucas 10 habla de el buen samaritano. Vamos a comenzar en el versículo 25 y voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y he aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole, ¿a quién? A Jesús. Y diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Muchos ahorita mismo se están preguntando si en realidad van a tener vida eterna. Muchos se están preguntando, ¿verdad?, si van a ir al cielo o les va a tocar el infierno. ¿Qué cosas hay que hacer para heredar la vida eterna? Nosotros bien la sabemos porque no desconocemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos habla de mandamientos. La palabra del Señor nos habla de sus leyes espirituales, las cuales nosotros tenemos que obedecer. Hay mucha gente que dice que solo son 10 mandamientos. No. Son muchos los mandamientos que hay que obedecer en la palabra para nosotros tener derecho al cielo, para nosotros tener derecho a la eternidad y a la salvación. Amén. Tenemos que entender que su palabra no miente. Le dijo este doctor al Señor Jesucristo, ¿y haciendo qué voy a heredar la vida eterna? Amén. Hay mucha gente que cree que es inmerecedora de la vida eterna, que cree que no merece. La verdad que ninguno de nosotros merecemos, pero no es por merecernos, sino por gracia. Él nos dio la salvación por gracia en esa cruz, no porque la merezcamos, sino por gracia. Él vino a salvarnos, ¿verdad?, del imperio de la muerte, de una muerte eterna. Ahora podemos tener vida eterna si nosotros escogemos el camino que Dios nos ha trazado, el camino de la salvación, el camino de la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo en Él hay vida. Amén. Y él le contestó y le dijo, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Porque le dijo el Señor, ¿qué es lo que tú lees? ¿Verdad? Porque si era doctor, conocía muy bien la ley, conocía muy bien la escritura. Y entonces Jesús le preguntó, porque él, imagínense que aún conociendo la escritura, mucha gente conoce la escritura, conoce las leyes divinas, conoce la palabra del Señor y todavía duda y no sabe y no está seguro de cómo conseguir la vida eterna y de cómo, ¿verdad?, heredarla. Entonces cuando el Señor le dice, ¿qué está escrito? Y le dice él y le contesta, está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no a medias. Y le dijo, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y aún con las fuerzas. Amén. Y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo, Santo de la gloria. Esto se encuentra en Deuteronomio 6:5. Amén. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a Dios, vamos a amar al prójimo. Y amar al prójimo es no causarle daño, no causarle, no quitarle nada. Si usted ama al prójimo, va a querer que su prójimo esté bien, que camine bien
que su prójimo esté bendecido, que su prójimo esté sano, usted va a tratar de amar a su prójimo con todo. O sea, que lo que usted desee para usted, va a desear para su prójimo. Y le dijo Jesús, le dijo, bien has respondido. Amén. Haz esto y vivirás. Ay, ay, ay. Quiere decir que él, aunque conocía la ley, muchos de nosotros conocemos la palabra, pero no la ponemos por obra. Muchos de nosotros conocemos las leyes espirituales y no las acatamos. Estamos viviendo en desobediencia, en rebelión, en rebeldía, porque no actuamos. Muchos de nosotros quizás hablamos muy bonito o decimos muchas cosas que queremos hacer, pero realmente no hay hechos. No hay hechos en nuestra vida. No caminamos como Dios quiere que caminamos. Y a veces nos cuesta honrar a Dios, peor honrar al prójimo, que no es nada de nosotros. Amén. Porque muchos de nosotros realmente a veces estamos buscando puros beneficios. Como le decía yo a mucha gente quiere la sanidad, pero no al sanador. Mucha gente quiere la bendición del cielo, pero no al que bendice. Mucha gente está buscando solo los beneficios del Padre. Solo están buscando los beneficios materiales. Pero cuando ya esos beneficios materiales son hechos como una sanidad y todo eso, la gente se aparta de Dios. La gente vuelve atrás y le da la espalda al Señor Jesucristo. Cuando le dice el Señor Jesús a este doctor, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Le quiso decir, tú conoces la ley. Amén. Tú conoces la ley. Dice, haz esto y vivirá. Quiere decir que él no hacía lo que sabía que debía de hacer. De hecho, no era posible para él ni para ningún otro individuo respecto a eso cumplir completamente la ley. Por tanto, no había salvación en esa dirección. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros a veces obedecemos a Dios a medias. Y a Dios no lo podemos obedecer a medias, sino que lo tenemos que obedecer en todo. Cuando Dios dice en este mandamiento que nosotros debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, quiere decir que aunque usted no tenga las fuerzas y sus fuerzas sean pocas, necesitamos amar al Señor aunque no tengamos tantas fuerzas. Cuando le dice el Señor, haz esto y vivirás, porque conoces la ley y no la cumples. Muchos de nosotros conocemos las leyes espirituales, conocemos las palabras del Señor, lo que el Señor nos exhorta a hacer, pero no cumplimos con este mandamiento, no cumplimos con las ordenanzas del Señor para nuestras vidas. Pero dice aquí en el 29, más él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ay, Dios mío, santo de la gloria, ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificar de que nunca había, que no amaba a su prójimo, queriendo justificar que no hacía el bien con nadie, haciéndose el que no sabe nada, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Entonces, y respondiendo Jesús dijo, un cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí es donde viene la parábola del samaritano. Porque Dios siempre está hablando en parábolas para que nosotros entendamos realmente y no nos hagamos los ignorantes de lo que Dios nos está hablando. Esta declaración aquí donde le dice, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificar su carácter, él era fariseo. La gente fariseo siempre camina justificando las cosas malas que hace. Él se determinaba a ganar el cielo por sus propios esfuerzos religiosos. Mucha gente no tiene relación con Dios ni obediencia a Dios y lo que vive es de pura religión. Son religiosos. El fariseo era religioso. O sea que una persona religiosa se vuelve farisea porque justifica su pecado, no obedece las leyes espirituales de Dios porque no tiene un corazón diseñado por el Espíritu Santo. Las personas que tienen un corazón duro, un corazón que no es dadivoso, bueno, es una persona que justifica su pecado y se vuelve farisea. Y Jesús le respondió y le dijo, un cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Mire lo que acontece en esto. Aquí hay un escenario y este escenario, amén, tiene que ver con la promesa. Estamos hablando de la misericordia este día.
el samaritano tiene que ver con la misericordia. Usted tal vez dirá, Julano, Julana no se merece tal cosa, que yo le ayude, que yo le dé. Realmente no tiene nada que ver que se lo merezca, sino que Dios lo hace por misericordia. Cuando Dios a usted le ordena honrar a alguien, bendecir a alguien, ayudar a alguien, lo está haciendo no porque esa persona lo merezca quizás, sino por misericordia. La misma misericordia que ha tenido de su vida, la tiene con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, este samaritano fue golpeado por ladrones y fue dejado tirado, medio muerto, herido. Entonces dice, y aconteció que descendió un cierto sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Esto es lo que acontece sinceramente en el mundo, en las naciones, que habemos personas que conocemos la ley, que conocemos la palabra, pero no conocemos al Espíritu Santo. Porque cuando usted conoce al Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo es bondadoso, compasivo. Sabe usted que usted, cuando ya tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, usted tiene que empezar a dar frutos. Su vida tiene que empezar a cambiar y amar al prójimo como a usted mismo. Si usted ama al prójimo, no se va a burlar de los zapatos que camina, sino que le va a regalar un par, y el mejor par que usted tiene para usted. Cuando nosotros amamos al prójimo, deseamos que ese prójimo ande comido, que ande bien vestido. Deseamos que ese prójimo tenga paz, tenga alegría, y nosotros podemos propiciar que eso pase en la vida de ese prójimo. Amén. Entonces dice que aconteció que descendiendo es cierto sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de lado. Amén. Muchos de nosotros podemos conocer a Dios nada más de historia, pero no le conocemos profundamente. Este sacerdote era egoísta y pasó del lado del samaritano que estaba tirado allí y no le puso mente ni corazón. Muchas veces nosotros podemos ver por las calles a alguien tirado y no ayudamos. Muchas veces nosotros podemos ver a las personas ahí como le pasó al rico y a Lázaro, ¿verdad? Que el rico nunca le puso mente que Lázaro estaba en la puerta pidiendo comida, que tenía hambre. Nunca lo ayudó, nunca le proveyó nada. Y Lázaro tenía males y el rico tenía bienes. Muchos de nosotros tenemos bienes, pero no los repartimos ni los compartimos con nadie. Dichos bienes ahí van a quedar tirados. ¿Por qué? Porque nunca hicimos lo que Dios quiso. Realmente cuando Dios nos bendice es porque quiere que bendigamos a otros. Dios no quiere que nosotros seamos ricos y tengamos en abundancia solo para nosotros, porque realmente ese corazón es un corazón egoísta. Cuando nosotros tenemos y empezamos a compartir con otros, ese corazón deja de ser egoísta y empieza a parecerse al corazón de Jesucristo, porque el Señor es el que nos bendice. Si usted tiene un trabajo es porque Dios realmente le abrió esa puerta de trabajo. Si usted este tiempo ahorita tiene mucho que comer en su casa es porque Dios le ha provisto, no porque usted se lo ha ganado, no porque usted se lo merezca, sino por gracia, por ser hijo de Dios. A Dios le place bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos, pero muchas veces Él nos bendice para probar el corazón de nosotros. Si nosotros en este tiempo estamos compartiendo con el que no tiene nada. Amén. Entonces dice la palabra aquí, y aconteció que descendió un cierto sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de un lado. Amén. En este hombre había egoísmo. Y asimismo dice también pasó un levita. ¿Quién es un levita? Uno que danza. Amén. Uno que canta, uno que adora. Y aquellos que eran de la tribu de Leví pasaron por ahí, pasó un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole qué pasó con el levita, se pasó de un lado también. Aún el levita, ese que canta, ese que danza, no tiene buen corazón para con el prójimo. Ese levita no está diseñado por Dios. Ese levita solo es un danzor, solo es alguien que canta, pero le canta al aire, no le canta a Dios. Porque cuando usted es una persona que alaba, su corazón está diseñado al corazón de Dios. Una persona que adora al Señor con su danza, porque hay gente que realmente lo único que tiene solamente es un diseño, pero no tiene un don de danzar, un don de adorar. Cuando usted se vuelve un adorador en su danza, un danzor delante de Dios y no le danza al mundo, no le danza a la gente, sino al Padre, entonces su corazón realmente está diseñado, amén, para con Dios. Entonces dice que este levita pasó de lado también, dice,
declara que este hombre solo le miró, mientras el sacerdote ni siquiera se molestó con eso. Al menos el levita volteó a verlo, pero el sacerdote se hizo el que no lo miró. Muchos de nosotros a veces nos hacemos ignorantes al dolor ajeno. Muchos de nosotros tenemos mucha indiferencia con el dolor de los demás, con las necesidades de los demás. Sabemos que hay gente que no tiene trabajo, sabemos que hay gente que ahorita mismo está padeciendo, sufriendo hambre, que ahorita hay mucha gente en las calles que no tiene una tortilla que comer, pero hay una indiferencia en nuestras vidas que no nos deja ver el daño y el mal de otro, ni siquiera nos dan frío ni calor. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón que tiene Jesús dentro de nosotros. Entonces dice que el sacerdote, mire la diferencia, pasó por aquel camino y lo vio y pasó de lado. Pero dice al menos que el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, se pasó de un lado también. O sea, uno lo vio, el otro no lo vio, pero el otro que lo vio pasó de lado también. Entonces ninguno de los dos hicieron nada. Más dice, más un cierto samaritano. Yo no sé si usted ha leído la palabra donde habla de aquella samaritana que se encontraba en aquel pozo, aquella mujer adúltera. Dice la palabra que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Los samaritanos siempre han tenido, bueno, de hecho, esos pueblos siempre han tenido rivalidades entre ellos. Entonces, vemos que aquí fue un samaritano, ¿verdad? Que le ayudó a este hombre. Entonces dice, más un cierto samaritano. Los samaritanos y los judíos siempre se llevaban mal y eran enemigos. Más sin embargo, mire qué tremendo esto, más sin embargo, dice, más un cierto samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Muchos de nosotros a veces somos movidos a misericordia por nuestros enemigos. Y cuando nosotros le ayudamos a un enemigo, a alguien que no nos llevamos bien con ellos, realmente estamos haciendo misericordia. Y estamos cambiando y estamos siendo diferentes. Mire qué tremendo. Dice, más un cierto samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque este israelita estaba herido. Este judío estaba herido, tirado, había sido asaltado, quedó medio muerto, dice la Biblia. Pero nosotros a veces podemos ver la desgracia de otro y no corremos a ayudar. Solo decimos pobrecito, pero del decir al hecho tiene mucho trecho. Amén. Mire qué tremendo. Entonces dice, fue movido a misericordia y llegando se vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Mire qué tremendo escenario. Echándole aceite y vino. Dice, Jerusalén, lugar de la promesa. Podemos entender que usted tiene dones, pero usted no tiene el carácter de Cristo, está frito. Nosotros todos tenemos dones. Hay gente que tiene don de danzar, otro don de interceder, otro don de profecía, otro don de revelación, otro don de sueños, otro don de pastoreo, otro don de consejería. Pero como no hay el carácter de Cristo, no ejecutamos ese don, porque todavía no tenemos el don de Jesús, el carácter de Jesucristo. ¿Cuál era el carácter de Jesucristo? Entonces, mire, qué tremendo. Jerusalén, lugar de la promesa. Jericó, ese lugar que fue encontrado. Hay que llegar, hay que bajar a Jericó. Es necesario pasar por Jericó, es un lugar peligroso. Muchos quedan golpeados y tirados. Amén. Sacerdotes y levitas, cuando están en el suelo, muchos pasan al lado tuyo a criticar. Mucha gente se cree muy santa y no quiere tocar la inmundicia, no quiere tocar la prostituta, no quiere tocar el borracho, no quiere tocar el pandillero, no quiere tocar el sicario, no quiere tocar al pecador. Qué tremendo. Muchos cuando ya están, antes que no éramos nada, nos llevábamos con ellos. Pero cuando ya venimos al Señor, no creemos tanto que nosotros miramos en poco a este tipo de personas. Hasta nos enseñan a apartarnos y estar en una burbuja o en una vitrina, que nosotros somos la realeza de Jesús.
y nos apartamos de esa gente necesitada, nos apartamos de esa gente sufriente, nos apartamos de esa gente que está tirada en un charco de pupú, de inmundicia, nos apartamos de esa gente prostituta que está atada, presa, que está allí y nos creemos más que ellos. Llegamos a estas situaciones porque nos creemos demasiado espirituales, como hoy por hoy muchos sacerdotes hace caso omiso del que está tirado en el piso y se le olvida de dónde salió, se le olvida dónde estuvo y dice, no, pues yo soy un doctor, un licenciado, un ingeniero y todas esas cosas que, como decía Pablo, las considero basura delante del Señor. Todo aprendizaje natural es nada delante de la sabiduría del cielo, delante de la sabiduría del Espíritu Santo, delante de la sabiduría del Cristo de la gloria. Ahí es donde viene el ego, el orgullo, la jactancia, la vanagloria y el desprecio a los demás, porque nos creemos más que otros. Decimos que son inmundos, que son sucios, que son chanchos. Uy, tenga cuidado lo que critica, porque quizás estamos más sucios que los que criticamos. Tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de esto. Dice, más un cierto samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y llegándose vendó sus heridas echándole aceite y vino. Mira lo que cargaba el samaritano. Mucha gente, que pasó de lado, el sacerdote, el levita, quizás vieron de lado aquello, pero porque no portan nada, porque no portan presencia, porque no portan el gozo del Señor, la fuerza del Señor, porque dice el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y este hombre era un hombre fortalecido, el samaritano, y aunque él no se llevaba, no le importó, viendo a aquel hombre tirado, vino a misericordia, entró en su espíritu, entró en su corazón el dolor por aquel varón y lo recogió y vendó sus heridas, dice la palabra, con vino y con aceite. Porque él porta la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted porta la presencia del Espíritu Santo, usted se conmueve por el dolor de los demás. Cuando usted porta la presencia del Espíritu Santo, usted no solo llora, no solo se queja, sino que actúa, sino que empieza a hacer algo para cambiar esas condiciones que tienen las personas. Pero muchos de nosotros, aún teniendo, no lo hacemos. Sepa lo que cuando Dios le bendice, no lo bendice por gusto. Él le da en sus manos riqueza para probar su corazón. Para probar su corazón, porque realmente, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en este tiempo? La ley sabemos que es importante. Las leyes son importantes. Pero los que no tienen misericordia están lejos de conocer el amor de Cristo. Este samaritano no era sacerdote, no era levita, pero conocía el amor de Jesús. Conocía el amor de Cristo. Y por eso fue movido a misericordia. Como cuando usted estaba tirado o yo estaba tirada en un lugar presa, con ataduras, con cadenas, con grilletes, sucia, apestosa, en el basurero. Y de ahí me recogió el Señor. Porque quizás andaba ropas limpias y andaba muchas joyas y dinero en mi cartera, pero apestaba a pecado. Estaba inmunda, mis ropas estaban inmundas, sucias, llenas de pecado y de oscuridad. Y vino el Señor y tuvo misericordia de mí, no porque me lo merecía. Tuvo misericordia, fue movido a misericordia y Él me buscó, como lo hizo con usted y conmigo. Él lo hizo con usted también. Quizás usted dice, no, yo sucia. Sí, cuando nosotros estamos en pecado estamos sucios. Nuestros vestidos son andrajosos. Aunque nos miremos la posición que tenemos natural, no sirve de nada, porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra, y de ahí nos recogió el Señor. Mire qué tremendo. El samaritano no era religioso. Quizás usted ha entrado en esa religiosidad, porque hay mucha gente religiosa, farisea, que no enseña a amar al prójimo, que no enseña la cruz,
que no enseña el arrepentimiento, que no enseña la vida eterna, que no enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, que no enseña que debemos sembrar, dar, que no enseña que debemos de ir a las prisiones, a los hospitales, a las calles, a ver qué hacemos por los demás. El samaritano no era sacerdote, no era levita, que le danzaba al Señor, pero su corazón negro. Hay mucha mujer, mucho hombre que danza, pero su corazón está sucio, negro. Tienen mal corazón, sus pensamientos no son buenos y se ponen un traje para danzarle al Señor. Inmerecedores son de esos trajes, de esa vestidura. El samaritano no era religioso. El samaritano era una persona rechazada en Israel, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Acuérdese de la samaritana que el Señor Jesús encontró en el pozo y realmente no se la encontró, Él la fue a buscar. Él como profeta de profetas sabía que había una mujer ahí que llevaba ese cántaro de agua a la mediodía porque sabía que esa mujer era prostituta y que tenía pena porque las mujeres prostitutas en aquel tiempo eran apedreadas. Y entonces él sabía que había una mujer ahí que no era feliz, que no tenía gozo, que no tenía paz porque estaba atada, porque estaba en pecado, porque el pecado te trae tristeza, el pecado te trae preocupación, el pecado no te deja libre. Cuando tú eres libre del pecado, tú caminas en gozo, en alegría, en libertad. Pero engañoso es el corazón del hombre, que cree que todos los caminos son buenos. Pero hay caminos que son caminos de muerte. Y hoy por hoy hay hombres y mujeres que están en ese camino de muerte, en pecado de adulterio, en pecado de fornicación, en pecado de lujuria, en pecado de pornografía, en pecado de ociosidad. Y no tienen contentamiento porque cuando usted está en pecado tiene un vacío en su corazón. No hay paz, no hay libertad. Lo que hay es atadura, lo que hay es un grillete, una cadena. Estamos presos. Pero cuando venimos al Señor, nosotros somos libertados por Él. Mire qué tremendo. Este samaritano fue movido a misericordia. No hay tanta regla ni estructura religiosa. Amén. Él tenía aceite y vino en su alforja. Esta generación va a ser la que va a ser levantada. La generación que porta el vino y el aceite. Esta generación es la generación. La gente dice, ay, yo soy de los escogidos. Yo soy el remanente del Señor, dice. Es lo que Él dice, que es el remanente de Dios. Pero realmente el remanente es como el samaritano. El samaritano andaba a su alforja. Y lo importante que andaba ahí era el aceite y el vino. Y con esto sanó las heridas de aquel hombre que estaba tirado ahí. Y dice la palabra, llegando se vendó sus heridas y echándolas aceite y vino. Amén. En ese tiempo dice que las heridas se sanaban con jugo de uva. Mire qué secreto. Y con aceite. Luego la aplicación que ayudaba en la curación. Eso era lo que utilizaba la gente en el Antiguo Testamento en Israel, para sanar las heridas, vino y aceite. Mire qué secreto tan poderoso. Vemos aquí el vino como algo que sana las heridas, como un diutérico. Vemos también, no solo en esto del samaritano, nos habla la palabra, también nos habla que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo padecía de dolores intestinales, tenía problemas en su estómago y le decía a Pablo que tomara vino en ayunas. Aquí podemos ver nosotros que Dios a nosotros nos da tantos secretos. La Biblia, la palabra tiene tanta revelación, pero a veces nosotros no escudriñamos esta palabra. Esta palabra a nosotros nos da mucha revelación y no solo eso, nos da muchas respuestas a las cosas que nosotros queremos saber de parte de Dios qué hacer en algunas situaciones. Amén. Esta generación del vino y el aceite va a ser la generación que se va a levantar. Amén. Esta generación es la que está caminando. Esta generación del vino y el aceite. Mire qué tremendo. Dice también aquí que y poniéndole sobre su cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Mire, para los que dicen no voy a perder el tiempo. Hay gente que va para el trabajo. Puede ver una situación en la calle, no ayuda. Hay gente que alguien la llama y le dice, mire, que ayúdeme, que esto y esto. No tengo tiempo.
Y usted sabe quién está mandando a esa persona para que usted le ayude, Dios. Usted sabe quién lo inquieta para que usted siembre, Dios. Usted sabe quién lo inquieta para que usted honre, Dios. Usted sabe quién lo inquieta para que le lleve de comer a los que necesitan comida, Dios. Porque el diablo no es. El diablo es el que le dice, te vas a quedar sin nada. El diablo es el que le dice, no seas tonta, no des tu dinero. El diablo es el que le dice, no sembres. Satanás mismo. Porque Él no es el dueño de la misericordia, el dueño de la misericordia es Jesucristo. Entonces, como dice la palabra, que este hombre fue movido a misericordia. Muchas veces necesitamos ser movidos a misericordia nosotros para hacer cosas buenas en el mundo, para hacer cosas buenas en el prójimo. Muchas veces nosotros no ayudamos ni siquiera a los de la casa, y si lo hacemos estamos renegando, criticando. No haga, usted ya no hizo nada. Si usted hace algo, le da un plato de comida a alguien y después reniega, no hizo nada porque Dios no lo tomó en cuenta. Comencemos por los de nuestra casa, a hacer el bien, a bendecir. Dice la palabra que el samaritano y el judío no se llevaban, eran enemigos. Y aún así, el samaritano se bajó de su caballo, sanó las heridas de este hombre, de este judío. Y aún así también, dice que lo llevó en su cabalgadura a un mesón y cuidó de él. Estamos lejos de hacer esas cosas, ¿verdad? Por los demás. Mire qué tremendo. Dice, este viajero no era rico y por lo tanto no le fue posible compensar la fineza que se le extendió. Al otro día, al partir, el buen samaritano sacó 2 denarios y los dio al anfitrión y le dijo, cuídamelo, y todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Mire qué tremenda obra, mire qué tremendo amor, mire qué tremendo ser humano. Cuídamelo, le dijo al mesonero, y yo cuando regrese te voy a pagar todo lo que... Como cuando usted lleva a alguien al hospital, que no solo lo va a tirar, sino que usted responde por la medicina. Como cuando usted, alguien lo llama y le dice, mire, ayúdeme, lléveme al hospital, y usted corre, o se hace loco, o tiene miles de excusas para no ir. Ahorita la pandemia, no puedo ir por la pandemia, me puede agarrar allá afuera. Hay tantas excusas para que usted haga el bien en este tiempo. Y para que nosotros podamos dar de lo mucho que nos da el Señor. Perdón. Y dice, al otro día al partir, el buen samaritano sacó 2 denarios y se lo pagó al mesonero. Y aquí dice, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Los 3 hombres tuvieron contacto. El sacerdote, el levita y el samaritano. Tuvieron contacto con el herido, con el hombre que estaba abatido, tirado. Amén. Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor le estaba enseñando esta parábola del samaritano a un doctor de la ley, a un hombre estudiado, inteligente, que no hace nada por otro, a un hombre con mucha historia, que lee mucho, pero no hay presencia. Quien tenía la presencia, la unción y el gozo de Jehová era el samaritano. Ese samaritano que no era ni levita, no era danzor ni sacerdote. El danzor y el sacerdote son los comisionados por Dios a no solo hacer por ellos egoístamente, sino hacer por los demás. Hoy por hoy Dios le pone demanda a los levitas, Dios le pone demanda a los sacerdotes, aquellos sacerdotes que posiblemente hoy son fariseos, que no les conduele el dolor de otros, conociendo la escritura, conociendo la palabra, no hay hechos en ellos, porque no aman al prójimo. Solamente son doctos en la ley, conocen la historia, la teoría, pero no conocen la presencia, no conocen el corazón de Dios. Entonces mire qué tremendo está esto. Entonces aquí Jesucristo le pregunta a este doctor de la ley, y le dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Porque le dijo, él estaba preguntando cómo obtener la vida eterna. Y usted hoy se está preguntando, Señor, si este cuerpo mío se muere, porque ciertamente este cuerpo es mortal.
Lo que es inmortal es su alma y su espíritu. Son indestructibles, porque Dios no permite que le toquen el alma ni el espíritu. Pero este cuerpo, este traje, que nos ha comisionado Dios para vivir aquí en la tierra, porque realmente esto es un estuche. Lo importante es el soplo de vida que usted tiene, al Espíritu Santo dentro de usted. Porque realmente Dios dio soplo de vida a la tierra para que viviera. Y dice, del polvo viniste y al polvo vas. Somos de la tierra, vamos para la tierra. Pero el estuche, este cuerpo, amén, que va a tener que morir, pero no eternamente va a morir su alma y su espíritu. Lo que va a morir es la carne. Por eso la carne usted tiene que matarla cada día para que pueda vivir en el espíritu, soplo de vida. Dios dio aliento de vida a aquel polvo para que fuera creado nuestro ser. Entonces podemos ver y entender, amén, que la vida eterna la merece ¿quién? Mire cómo le dijo a este doctor, porque era un doctor de la ley, que conocía la palabra, pero no había hechos en él, porque muchas veces usted puede conocer la escritura, pero no se somete a ella. Muchos de nosotros hoy por hoy estamos desobedeciendo la palabra de Dios, la que nos da la vida eterna realmente, porque el Señor Jesucristo le dijo a él, le dijo de estos tres, al otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al anfitrión y le dijo, cuídamelo y todo lo que demás gastares, cuando yo vuelva te lo pagaré. Entonces le dijo a este doctor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Cuando el Señor le dice a él, ve y tú haz lo mismo. Amén. Porque él está haciendo una pregunta muy importante y le está hablando de la vida eterna. Le está hablando y le dice cómo nosotros podemos, le dice, heredar esta vida eterna. ¿Qué ha hecho usted entonces? ¿Es un buen samaritano? ¿Es una buena samaritana? ¿Es un hombre de Dios realmente? ¿Una mujer de Dios realmente? Que ama al prójimo, que ama a su prójimo, a su vecino, que ama al que anda en la calle, que no importando quién es, usted lo bendice, y que no importa quién lo mire, usted está bendiciendo y sembrando, no importando quién lo está mirando. Como dicen algunos, lo que da la mano derecha no lo sepa la izquierda. Muchas veces nosotros tenemos que enseñarle al pueblo que tiene que aprender a sembrar, que tiene que aprender a caminar como el samaritano, que tiene que aprender a caminar en la herencia del vino y el aceite. ¿Qué anda usted en la alforja? ¿Anda vino? ¿Anda aceite en su alforja? ¿O lo que anda todo es suyo? Y hay egoísmo en usted para compartir. Hay egoísmo en usted para sembrar. Muchos de nosotros a veces somos como los israelitas, aquel pueblo que el Señor sacó de la esclavitud, y cuando les quitó las cadenas y eran libres, iban caminando por el desierto, después de haberlos libertado empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, contra aquel líder que los había sacado del pecado. Empezaron a murmurar. Pasa muchas veces que cuando uno liberta a una persona o la libera y esa persona es libre y todo eso, y ya se vuelve una persona espiritual, después se viene en contra de aquel que lo liberó, se viene en contra de aquel que lo sacó de la esclavitud y le rompió las cadenas, porque fue Cristo el que las rompió, pero utilizó a Moisés. Dios utilizó a Moisés para sacar a aquel pueblo de Egipto. Dios lo usó como un libertador a Moisés, como un hombre fuerte, como un hombre valiente, y sacó a aquel pueblo de la esclavitud donde lo tenía Faraón esclavizado al pueblo. Y eso es lo que está aconteciendo ahora nuevamente, igual sacando Dios al pueblo de Egipto a través de las plagas. A través de esas plagas, Faraón no quería soltar, Satanás no quería soltar al pueblo. Y vino el Señor y le dijo a Moisés, voy a enviar las plagas y no suelta a mi pueblo, porque Dios viene por su pueblo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Moisés llegaba donde Faraón y le decía, viene esto, viene lo otro, como los profetas cuando profetizamos la verdad. Mucha gente ahorita en la
la tienen tranquila porque le están profetizando mentira. Todo va a estar bien, como la canción, todo va a estar bien, todo va a estar bien, y no es así. La palabra del Señor dice que en este tiempo viene el cumplimiento de sus promesas. Todo lo que está escrito en la Biblia, aún a causa del pecado, está escrito todo lo que viene. Entonces nosotros tenemos que ordenar nuestro camino. Tenemos que abrirle camino al Señor. Tenemos que abrir camino porque Él viene por su pueblo, Él viene por sus hijos. Entonces podemos entender que cuando este pueblo iba por el desierto, iba murmurando. Muchas veces usted ayuda a alguien y usted murmura. Sepa lo que ya no hizo nada y que Dios no lo vea bien tampoco. Por eso dice que este pueblo dice que murmuraba tanto que el Señor lo hizo caminar 40 años en el mismo desierto. O sea que ellos caminaban en círculos. Caminaron en círculos. Muchas veces caminamos en círculos. Estamos pidiendo tantas cosas y no las vemos. Estamos pidiendo que el Señor haga tantas cosas en nuestra vida y no las vemos. ¿Por qué? Porque estamos caminando en círculo. Y es que cuando nosotros abrimos nuestra boca y murmuramos de aquello que hacemos, murmuramos de aquello que damos, murmuramos de aquello que bendecimos, estamos mal, como el pueblo de Israel estaba mal, caminando en ciclos y en círculos a causa de la desobediencia, de la murmura, de tener un corazón malagradecido, porque Moisés peleó tanto por sacar ese pueblo de la esclavitud como Dios lo está haciendo ahora. Dios está permitiendo que el pueblo salga de la ignorancia, de la ceguera. Dios está permitiendo que el pueblo salga de esas cárceles donde están de pecado y entonces está trayendo su pueblo a la libertad. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Es por eso que las plagas entraron y están viniendo esas plagas que Dios está permitiendo. Hay plagas que Dios está permitiendo porque nada puede ser el hombre sin el permiso del Señor. Nada puede hacer el hombre sin el permiso del Padre. Entonces están ocurriendo tantas cosas que están viniendo y cosas que ya se están anunciando, rumores de guerra que hay ahorita ya. Entonces tenemos que ponernos listos. Por eso este doctor era tan, mire, no era tonto, era inteligente, pero su sabiduría era humana. No la sabiduría de Cristo, sino la sabiduría humana. Muchos de nosotros hablamos y decimos cosas sin conciencia y sin sabiduría. Entonces este doctor le dijo, Señor, Jesús le dijo, ¿cómo voy a heredar yo la vida eterna? Y le dijo, haz como el samaritano. Hay mucha gente que dice, la fe sin obras es muerta, pero hay otra gente que dice que no se va a salvar por obras. No nos vamos a salvar por obras. Pero esas obras usted las hace cuando el diseño de su corazón se parece al corazón de Cristo. Cuando usted ya tiene un diseño y cuando ya el diseño de Dios está en su corazón, usted empieza a dar frutos. Y no frutos de labios. Amén. No frutos de labios. Porque la palabra del Señor dice, este pueblo dice que me ama, mas su corazón está lejos de mí. Cuando el corazón está lejos de Dios, como cuando actuamos como el sacerdote y como el levita. El corazón de nosotros está lejos del Señor. El corazón de nosotros está lejos de parecerse al corazón de Dios. Y muchos de nosotros tenemos que buscar, así como buscó el samaritano, caminar su alforja llena de aceite y llena de vino. Ese vino, ese aceite. Cada vez que usted danza, cada vez que usted alaba, cada vez que usted adora, usted se llena de ese vino. Cuando usted entra en intimidad con Dios, el Espíritu Santo se entrona en su vida y ese aceite empieza a llenar su lámpara. Y cuando ese aceite empieza a llenar su lámpara, usted camina en luz, no camina en oscuridad. Camina haciendo lo que a Dios le agrada, no lo que a Dios le desagrada. Cuando usted camina en luz, usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted camina en oscuridad, usted solo hace cosas malas. Y aún creyendo que son buenas, dice usted que son buenas y que está haciendo cosas buenas. Y está haciendo cosas malas y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no está alumbrando su ser. Hay veces que necesitamos ver cara a cara a Dios. Estar viendo cara a cara a Dios es estar al pie con Dios. Estar enfrente de Dios todo el tiempo. Estar buscando su mirada, estar buscando su presencia y estar al pie del cañón con Jesucristo de la gloria. El Señor hablando a su oído, el Señor mostrándole esas visiones que usted tiene que ver. La revelación del cielo es venida a su espíritu a causa de que de su intimidad con el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y no podemos. La verdad que las fuerzas las da el Señor.
Y muchas de las personas hoy por hoy están carecientes de muchas cosas por su corazón. Hay muchas cosas que les han sobrevenido a causa de su corazón. Amén. El samaritano no era religioso. El samaritano no era religioso. Mujeres que fueron golpeadas cuando iban del lugar de la promesa al lugar de la conquista. El jinete no podrá tocar ni el aceite ni el vino. Así es. Ese jinete traerá miseria. La división de la iglesia viene por la crítica y eso viene de lo religioso. Amén. Gloria al Señor. La división de la iglesia viene por la crítica. Amén. Tenga cuidado. Muchos de nosotros dividimos los hermanos por la crítica. Dividimos los hermanos porque hablamos mal de otro. Dividimos los hermanos porque le estamos hablando mal del pastor de la iglesia, de la profeta de la iglesia, del apóstol de la iglesia. Muchos están cayendo en división y no entienden que quien nos está utilizando es el mismo Satanás. Satanás se viste como ángel de luz. Satanás se viste como ángel de luz y usted sabe que la iglesia es una perla y que quien la cuida es el Señor. Sabe que los hijos de la casa lloran lo que llora el pastor y hacen lo que el pastor hace y miran como mira el pastor. Ven a los demás como la pastora los está viendo y hacen lo que ven hacer al pastor cuando son hijos. Cuando no son hijos, critican lo que hace el pastor. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que estamos murmurando, de lo que estamos criticando, porque Satanás está buscando la división de las iglesias, destruir los templos, destruir la presencia del Espíritu Santo en los lugares, destruir lo que el Señor ha plantado. Satanás es un mentiroso, es un engañador, por eso dice la Biblia que es el padre de la mentira, porque la mentira no viene del Señor. La división de la iglesia viene por la crítica, por ese espíritu jezabélico del chisme. La hechicería viene de Jezabel, la serpiente antigua. Toda crítica viene del chisme. Toda crítica viene de esas palabras erróneas que nosotros hablamos criticando a los hermanos, criticando a los pastores, criticando a los ungidos. Tenga cuidado a quien critica en este tiempo, porque usted no es el juez de nadie, ni yo tampoco. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a hacer las cosas que Dios nos está enseñando a hablar, a hacer las cosas que hacía el samaritano. Dios quiere que nos convirtamos en samaritanos, que usted sea una samaritana, que usted sea un samaritano, que usted pueda ayudar al caído, que usted pueda sanar al herido, que usted pueda compartir su aceite y su vino. Para eso se lo ha dado el Señor, no para que lo guarde, no para que lo tenga solo para usted egoístamente. Mucha gente tiene vino y mucha gente tiene aceite, mucha gente tiene la presencia del Espíritu Santo, pero la dejan para ellos solos, la dejan para ellos. El vino igual, el gozo, la alegría, la dejan para ellos solos. Son egoístas en repartir ese vino y ese aceite que el Señor les ha entregado en sus manos. Amén. Necesitamos aprender que la ley nos salva. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, porque ahora hay perdón para los pecados. Ahora hay perdón si aquella persona se arrepiente, porque dice el Señor que fuimos destituidos de su gloria al pecar, pero dice el Señor que nos reconciliamos con Él cuando vino Jesucristo a morir a esa cruz y vino el perdón de los pecados, y ahí fue donde Cristo nos redimió de la muerte. Cristo nos redimió, amén, de la enfermedad. Cristo nos redimió de la miseria. Cristo nos redimió a nosotros de todo pacto y de todo decreto que había contra nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que aprender que hay un hombre llamado samaritano y una mujer llamada samaritana que portan la presencia del Espíritu Santo. Cuando usted porta la presencia del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le dice que haga, usted hace. Cuando usted porta la presencia del Espíritu Santo, viene la bondad a su espíritu, viene el amor, viene el poder amar a su prójimo como a usted mismo. Amén, porque hay gente que no ama, hay gente que no ayuda, hay gente que no protege, hay gente que no siembra, hay gente que no da nada, ni siquiera se dan ellos mismos.
porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no tengo nada que dar, no tengo bienes materiales, pero puede darse usted mismo en una consejería, puede darse usted mismo en un cuidado a alguien, puede darse usted mismo para poder aconsejar, para poder ayudar, para poder dar una palabra de aliento a aquella persona que la está necesitando en este momento. Hay personas que no necesitan solamente palos, sino que necesitan darle una palabra de aliento y decirles, puedes salir de eso, puedes salir de ese lugar de cautividad, puedes salir de ese lugar de oscuridad. ¿Quién te dijo que no? Tú no naciste así, tú te puedes levantar. Entonces es ahí donde nosotros ayudamos de diferentes maneras, materialmente y espiritualmente a las personas. Aquí podemos ver qué es lo que caminamos nosotros en nuestra alforja. ¿Qué es lo que caminamos? ¿Qué es lo que portamos? ¿Qué porta usted en su espíritu? ¿Qué es lo que porta? ¿Hay aceite o esa vasija está seca? Cuando esa vasija está seca, usted no le puede dar nada a nadie porque no tiene nada que dar. Pero si la vasija está llena, usted puede dar. Por eso es necesario que nosotros nos llenemos, que nosotros dejemos que Dios llene nuestras vasijas para nosotros poder repartir el aceite, que Dios llene nuestra vasija de vino para que nosotros le podamos dar alegría, hermosura a las personas, le podamos dar gozo, le podamos dar una esperanza, que Cristo es la esperanza de vida. Le podemos decir al mundo que este cuerpo no importa, va a morir, pero nosotros vamos a vivir para vida eterna. Le podemos decir a la gente que no importa su pecado, que Dios lo perdona. Le podemos decir a la gente que solamente tiene que pedir perdón y doblar rodillas y es libre en el nombre de Jesús. Le podemos decir a la gente que Dios no lo condena, que Dios lo sana, que Dios lo libera. Le podemos decir a la gente que él, confesando su pecado, puede ser libre en este tiempo en el nombre de Jesús. Eso es lo que podemos anunciar. Nosotros somos embajadores en cadenas en la tierra. Somos regentes, somos portadores de la palabra, somos portadores de la presencia de Dios. Pero si usted continuamente no quiere madurar, quiere seguir siendo niño, quiere seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y va a tener la cabeza como una cebolla de grande con conocimiento, pero sin repartirla. Nosotros tenemos que repartir el conocimiento que Dios nos da. Cualquier palabra que entendemos a través de la escritura, la tenemos nosotros que propagar a los que la necesitan. Le tenemos que decir a la gente que hay vida eterna en Cristo. Le tenemos que decir a la gente que hay respuesta en Cristo Jesús. Le tenemos que decir a la gente que no todo está perdido, que el único que tiene la última palabra es el Señor, que el único que puede cambiar nuestras vidas es Cristo. De ahí nadie, ningún ser humano puede cambiar su vida. En el nombre de Jesús le digo en este día que usted tiene que levantarse a propagar la palabra, a predicar el evangelio con demostración, que usted tiene que orar por otros no importando su condición, porque si usted está esperando que su condición cambie, le van a llevar 100 años para que usted pueda orar por otros, le va a llevar 100 años para que usted le predique a otro, le va a llevar 100 años para que usted le pueda dar la palabra de aliento a otro. Usted tiene que predicar de lo que le ha pasado, de lo que le ha acontecido. Usted tiene que predicar de las cosas buenas que Dios tiene que hacer en su vida. Imagínese aquí, nosotros a veces la propia familia no la ayudamos y este hombre no era familia de él. Este samaritano fue conmovido a misericordia y ayudó a ese hombre que estaba herido, que estaba tirado. Lo ayudó, lo tuvo que ayudar. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Muchas veces necesitamos ser movidos a misericordia para cumplir con la palabra del Señor. Yo le voy a incitar que lea esta palabra en Lucas 10:25. Léala, escudriñala y usted va a entender muchas cosas porque Dios quiere hablarle para este tiempo. Usted tiene que empezar a tener ese vino y ese aceite en su alforja dentro de usted. ¿Para qué? Para que pueda ser movido a misericordia y pueda usted tener al Espíritu Santo. En esta parábola, el mesonero es el Espíritu Santo, aquel que sana tus heridas. Él cuidó a este hombre que estaba tirado. El samaritano se lo llevó a él para que él lo cuidara. Muchas veces nosotros tenemos que entregar las personas en la presencia de Dios. Tenemos que entregar las personas a Jesucristo para que Jesucristo les ayude, porque solo el Señor puede cambiar, solo el Señor puede sanar, solo el Señor puede restaurar. Este hombre tirado fue restaurado, fue sanado, fue limpiado a través del Espíritu Santo, porque ese era el mesonero. En esta parábola, él era el mesonero. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Espero que haya aprendido de esta palabra, que haya entendido lo que es ser un samaritano y hoy por hoy nos volvamos samaritanos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios les bendiga.